Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer tener la oportunidad de amanecer con vida, mis panelistas, mis compañeros todos aquí en Televicentro, ustedes como televidentes y yo para hacer un nuevo programa. Hoy el tema está relacionado con el listado Engel, con la lista Engel que ayer proporcionó el Departamento de Estado y que ha sido el tema de la mayor parte de medios de comunicación del país. Es difícil monitorear a todos los medios, leer a todos los medios, pero me imagino que es el tema de todos los medios, del 100% de los medios. Si no me remito a los periódicos de papel, los medios digitales, los medios electrónicos, veo aquí la portada del Heraldo con este titular de 5 columnas. Lista Engel identifica a 55 personajes de El Salvador, Guatemala y Honduras desvisados. Es que una de las primeras consecuencias de aparecer esa lista es justamente que le revoquen la visa. Desvisados es el titular de El Heraldo. Estados Unidos pone la mira en el Triángulo Norte en la lucha contra la corrupción. Hay 20 guatemaltecos, entre ellos un exmandatario, Álvaro Colón. Bukele en la mira al señalarle de corruptos a 3 de sus altos funcionarios. En el caso de Honduras aparecen el expresidente Lobo Sosa y su esposa, 13 diputados actuales, 5 exparlamentarios y un exfuncionario. La sanción incluye, además de exhibirlos, revocarles la visa, dice el Heraldo. Y miren, y no descarten ustedes que hasta aplicarles la ley Magnitsky, que eso todavía es más fuerte, ¿verdad? Veo diario La Tribuna, pueden ver su titular de primera plana. Estados Unidos publica lista Engel. Engel, sin S, Engel, que incluye 21 hondureños. Ayer lo pronunciamos de 1000 maneras. Engel, Engels, Engel. Es que no es ángel, es ángel, ¿verdad? En español, Engel es ángel. Ayer hicimos lo que quisimos con el nombre de Elliot Engel, el congresista estadounidense. Estados Unidos publica lista Engel que incluye 21 hondureños. Hay mucho sesgo, Cruz. Una escalada, Gladys López. Nunca he tomado dinero del pueblo, Elvin Santos. Soy hombre correcto, Nájera, político e irrelevante. Vázquez, esto es injusto, Sara Medina. El otro periódico es La Prensa. Estados Unidos, 21 señalados por corrupción. El Departamento de Estado divulgó ayer los nombres de políticos a quienes considera actores corruptos y antidemocráticos y les prohíbe la entrada al país. El Ministerio Público anuncia que dará continuidad a las causas penales ya presentadas. La lista no me da frío ni calor, Porfirio Lobo Sosa. Varios funcionarios muy cercanos a Bukele también integran la lista. Yo me imagino que ha de ser terrible. La sanción moral es enorme. Es decir, que venga la primera potencia mundial y diga, esta es parte de la lista, porque solo es parte. Ya dijeron que vienen más listas de los corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica. Ha de ser terrible para la familia. Es decir, usted puede vivir su vida sin viajar a los Estados Unidos. Si bien es cierto que es la primera potencia, que tiene un influjo sobre nosotros, porque estamos a 2 horas, porque nos acostumbramos, muchos hondureños, algunos recurrentemente a viajar a Estados Unidos, otros de manera aislada, porque nuestros familiares y amigos se van buscando nuevos horizontes a Estados Unidos desde hace décadas. En la vida de uno, Estados Unidos no es necesario para quienes le revocan la visa, pero se convierte en una sanción moral. Por eso es que me imagino que el Heraldo
eligió ese titular con una palabra, desvisados, porque es la manera como los hondureños nos referimos a la gente que se le revoca las visas de Estados Unidos por parte de Estados Unidos. Es una sanción moral para los hijos, para toda la familia, porque uno asocia eso a corrupción. Me imagino que cada uno de los 21 que aparecen en esa lista hoy han amanecido afectados, no durmieron bien, pensando qué pensarán de mí, mi familia, mis hijos, recibirán bullying en las escuelas, en los colegios. Todo eso pasa, todo eso pasa. Bueno, y a nosotros nos toca analizar esta mañana con un grupo de panelistas que han aceptado nuestra invitación esta temática. Y vamos a partir de esta pregunta que ya de inmediato va a formular Gabriela Andino, cuando ya tengo en pantalla al padre Germán Calix, el párroco de la iglesia Vía de San Antonio, Comayagua, exdirector de la Pastoral Cáritas de Honduras. Ya lo ven en pantalla al padre Germán Calix. Tengo también a Roberto Lagos, un analista político que se encuentra en los Estados Unidos. Roberto, al exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana Mercado. A todos ellos les doy la bienvenida, las gracias por aceptar la invitación y los saludo con respeto y aprecio aquí en la capital. Al presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don Eduardo Facusé. Eduardo, ¿qué tal? Un gusto estar aquí contigo, Renato. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, presento a Gabriela también con el título del programa. Gabriela. Gracias, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer la consulta que ya está planteada en nuestras redes sociales, @Frente a Frente HN en Twitter y Facebook. ¿Cree usted que esta lista Engel disuada de sus ilícitos a corruptos y corruptores del Triángulo Norte? Esta es la consulta que ya está planteada para que pueda participar con nosotros a través de Facebook o Twitter, @Frente a Frente HN. ¿Cree usted que esta lista Engel disuada de sus ilícitos a los corruptos y corruptores del Triángulo Norte? @Frente a Frente HN, Facebook y Twitter. Yo venía pensando cómo hacer el programa, cómo enfocar el programa, cómo no volver morboso el programa. Es decir, venía pensando cómo sacarle provecho a estas 2 horas con que me privilegia Televicentro para moderarle uno de sus programas. Es decir, ¿y a qué quiero llegar? Y esto es el inicio, esto es el parteaguas para disuadir la corrupción, los corruptos y los correctores en el Triángulo Norte y esperar mejores tiempos para esta región. Este es el comienzo para ir disipando este flagelo y tener la certidumbre que muchos dineros públicos que se van a los bolsillos de particulares, de personas públicas y privadas, va a servir para invertirlo en educación, salud, infraestructura y mejorar las condiciones de vida de nosotros los centroamericanos y evitar que la gente huya del país. Venía pensando en eso. Si se puede hacer justicia al comprobarle a esta gente, aunque algunos ya los ha sobreseído el Poder Judicial, si se puede hacer justicia porque les comprueba que realmente cometieron ilícitos, muy bien que se les haga justicia y que paguen la pena. Pero al final lo que uno quiere es que quede el país con un objetivo: luchar y sancionar a los corruptos, penalizar a los corruptos y disuadir a los corruptos y corruptores de seguir con sus prácticas. Que se vuelva esta lucha algo estructural en la región centroamericana y especialmente en el Triángulo Norte y sobre todo en nuestro país. Para mí que ese es el propósito final. Ese es el propósito final y ese es el gran objetivo. Que estas lecciones queden internalizadas en el corazón y en el cerebro de la gente para no cometer actos de corrupción que al final afectan a toda la ciudadanía, a todo un pueblo.
Y yo sé que he elegido a la mejor gente para hablar de este tema. Así que ya voy a comenzar. ¿Estamos listos, Eduardo? Estamos listos. ¿Cómo valora esto, esta lista? Pues primero decirte, Renato, que desde la perspectiva de la empresa privada vemos este tema en forma vergonzosa y penosa para el país, por varios aspectos. Uno es que no existe coherencia entre lo que se está señalando, muy acertadamente, ¿verdad? Porque ninguno de los nombres que salió ayer, creo yo, fue sorpresa para toda la población. Son nombres que ya se habían mencionado antes, ¿verdad? Y no hay coherencia con lo que sucede en el sistema judicial nacional. O sea, son como mundos distintos, ¿verdad? Entonces, sentimos que el sistema de justicia nacional no está a tono, ¿verdad?, con lo que demanda la población, ¿verdad?, y demandan los principios. Entonces, esta legalización de la corrupción, porque la manera como han defendido, digamos, los casos, es que a través de leyes y penas bien rebajadas han podido salir absueltos de un montón de estas acusaciones. Y el problema con esto es que se ha deformado hasta la moral, ¿verdad? Porque ya los jóvenes empiezan a pensar que esta es la manera de acumular riqueza y que es algo legal. Puede ser algo legal porque las leyes están equivocadas, pero no es moral, ¿verdad? Y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque el ejemplo que estamos dando a los jóvenes no es el que queremos. Ahora, más allá del aspecto moral, ¿por qué nos afecta la corrupción? Porque socava el Estado de Derecho. Y sin Estado de Derecho no podemos desarrollar el país. Sin Estado de Derecho no podemos atraer la inversión que necesita Honduras para crear los puestos de trabajo que tanto andan buscando los jóvenes. Y el resultado es la migración. Entonces, necesitamos trabajar para poder enrutar nuevamente bajo principios morales la manera como estamos operando. Hay muchas cosas que necesitamos corregir y yo creo que esto lo que es un llamado a la reflexión, ¿verdad? Y espero yo que sigan saliendo estas listas para que cada vez reflexionemos más. La oportunidad más palpable que tenemos de cambio es en las próximas elecciones. Esperamos que los electores pues reflexionen y digan, bueno, estas personas que están señaladas, yo no voy a volver a votar por ellas, ¿verdad? Y que realmente pensemos en qué futuro es el que queremos para el país. Ahora, más allá de eso, inclusive, tal vez lo que queremos también expresar es que ojalá solo se tratara de dinero, Renato. El problema con la corrupción es que todos están concentrados en ver qué es lo que sacan o qué es lo que arrancan del país. Y en el tiempo dejamos de hacer las cosas que necesita el país. Mira, el Valle de Sula, a quien muy honradamente represento, está abandonado. No hay infraestructura, no se han hecho proyectos, no hay ningún nuevo hospital, no hay escuelas, o sea, toda la infraestructura del país en todos los sectores que tú ves está abandonada. Entonces, mientras estamos concentrándonos en ver este tema de la corrupción, tampoco se ha hecho nada por el desarrollo del país. En otras épocas, mira, se construían grandes proyectos, o sea, el gobierno le apostaba al desarrollo del país. Te pongo el ejemplo de la represa del Cajón. En su momento esa inversión era monumental, mas sin embargo el gobierno, ¿verdad?, emprendió ese proyecto. Después se hicieron las carreteras, ¿verdad?, que daba hasta Puerto Cortés, en la zona norte, las autopistas a Progreso, a Puerto Cortés, a Villanueva. Y eso impulsó el desarrollo. Hoy en día vemos la carretera de Occidente, es un desastre. Está abandonado el valle, no ha habido atención y está abandonado el país mientras estamos enredados en este tema de la corrupción, ¿verdad? Definitivamente nos afecta, Claro. ¿verdad? Porque si no es con endeudamiento no puedes hacer grandes proyectos.
Pero es que ni con endeudamiento, porque el endeudamiento se ha dado. El país lo han enjaranado completamente y los proyectos tampoco están ahí, ha ido para el gasto. La señora del SAR, doña Miriam Guzmán, ha redefinido la contabilidad ahora diciendo de que el gasto, el viaje a Israel es una inversión. Eso es un gasto, por el amor de Dios. Acudes al endeudamiento porque el país no genera suficiente riqueza para hacer esos proyectos. Fíjate que hay otros mecanismos mucho más viables que no estamos explorando. Fíjate que tú ves, y la queja es que hay sobre liquidez en la parte bancaria. Sobra dinero en la banca. No hayan qué hacer con el dinero. Y por el otro lado faltan proyectos. Y por el otro lado hace falta empleo. Y la riqueza que se genera, pues, mucha de ella bueno, se pierde en corrupción. Ese es el problema. Es correcto. Ese es el problema. Pero necesitamos democratizar la inversión, democratizar la economía, para que todos puedan participar, que esa sobreliquidez que tiene la banca se coloque a través de instrumentos adecuados en la inversión que necesita el país. Entonces, yo le pregunto a don Ángel Edmundo Orellana Mercado, ¿qué tanto impacto para combatir la corrupción, más allá de la sanción moral, tiene este listado que conocemos ahora y los próximos listados que nos anticipan se van a enviar de Estados Unidos? Don Ángel Edmundo, buenos días. Buenos días, Renato. Un placer saludarlo junto a los panelistas y al pueblo hondureño que lo escucha y lo ve. Yo creo que va a ser muy poco el impacto. Ha habido listas en el pasado, ha habido acusaciones, ha habido pruebas incontrastables de que muchos han incurrido en la comisión del delito de corrupción y sin embargo aquí no ha pasado absolutamente nada. Es más, muchos de los que la MASI y UFESIC radicaron acciones en contra de ellos, no solamente los investigaron, sino que los acusaron criminalmente, van de candidatos a diputados y han obtenido una gran cantidad de votos de sus correligionarios. Eso significa que esos correligionarios que votaron por esos señores que están altamente cuestionados, no les importan las acusaciones, no les importan las listas, no les importa el desprestigio, más que votar por el color, votar por la bandera o votar por amistad o compadrazgos. No va a tener ningún efecto importante, lo va a tener desde luego esto que estamos debatiendo y el impacto y los comentarios, pero se nos va a olvidar. Porque, mire, el problema desde mi perspectiva, Renato, no es la corrupción. Ese no es el problema. El problema es la impunidad. Si hay corruptos es porque hay quien los protege. Y mientras haya protección para el corrupto, se van a multiplicar los corruptos. Van a ser tantos que van a ser incontables, innumerables, y de repente van a ser tantos que no vamos a saber distinguir entre el honesto y el corrupto. El verdadero problema que tenemos en Honduras es que hay organismos que se han encargado de proteger la corrupción. Aquellos que son llamados a perseguir el delito y no lo hacen. Aquellos que son llamados a investigar la ejecución presupuestaria para ver si se ha hecho con arreglo al presupuesto y a la ley y no lo hacen. Aquel órgano que recibiendo las acciones criminales con las pruebas fehacientes, idóneas, para juzgar y condenar, decide emitir decisiones indulgentes para estos imputados. Esos son los verdaderos responsables. Y esos son los que debían estar en la lista, no los corruptos, si es que lo son, porque esos existen porque les permiten existir. Pero si aquí hubiese un sistema preventivo de control de la ejecución presupuestaria, difícilmente habría actos de corrupción. Y si los hubiese, entonces entraría el control represivo, que es el Ministerio Público con el Poder Judicial. Y entonces los casos de corrupción serían mínimos, casi inexistentes. Como en otros países, hay casos de corrupción, pero no los han descubierto.
Pero aquí el problema es que, como bien decía el doctor Jiménez Mayor, la corrupción queda en documentos oficiales sellados por la autoridad respectiva, sin importarles. Aquí el cinismo ha llegado a extremos inconcebibles. Por eso es que, como bien decía usted, y decía su invitado, que aquí a nadie le importan los señalamientos. Que les digan que son corruptos, que les digan que son sinvergüenzas, que han sido acusados, no les importa. Todo lo solucionan con no ir a Estados Unidos. No voy a Estados Unidos. Basta, punto. Se resolvió el problema. No importa que la imagen, el nombre de ellos ande arrastrados por el fango a nivel internacional. No es importante. Que los hijos están molestos, ¿no? Yo creo que la mayoría de los hijos han de estar más bien ofendidos porque a sus familias han sido señalados. Se les olvida, además, que casi todos los señalados han sido de aquellos que el binomio Massi-Ufesic llevó a los tribunales o los investigó. Y esto es importante destacarlo, Renato, porque lo que está diciendo el mensaje es que lo que hizo el Poder Judicial, exonerar a estas personas, es incorrecto. Pero también viene un mea culpa, que creo que no lo hicieron con ese propósito, pero nosotros debíamos de decírselo, que si eso se dio, fue por culpa de ellos también, por el gobierno de Estados Unidos, porque ellos contribuyeron a la expulsión de la MASI. Ellos se quedaron callados. La MASI se fue de aquí porque Estados Unidos quiso. Si la MASI no se hubiese ido, muchos de los que hoy vemos que han sido exonerados estarían en problemas en los tribunales todavía, porque detrás de la MASI estaba la cooperación internacional y eso le daba prestigio a la lucha anticorrupción y fuerza a nivel internacional. Pero al irse la MASI pierde ese apoyo en las acciones del Ministerio Público y se fortalece entonces el sistema de impunidad. Estados Unidos es responsable de la corrupción en Honduras. Estados Unidos expulsó a la MASI junto con el gobierno y la OEA. Hoy esas listas no redimen los Estados Unidos. Esa lista lo único que hace es, como usted bien señala, provocar el morbo, incentivar el morbo en la nación. Porque la única sanción que trae esa lista es la visa, la cancelación de la visa. Eso no es importante para quien ya tiene otras opciones. Son millonarios, van a Europa, van a Rusia, van a China, donde ellos quieran, y allá los aceptan, porque allá las cuestiones son de otro tipo. Además, la geopolítica se maneja así. Pero lo importante sería que hubiese venido acompañado con la limonesa y decir, bueno, señores, ustedes murieron mercantilmente, sí, murieron financieramente, murieron bancariamente, pero no, solo vinieron sin visa nada más. No, interesante lo que le estoy escuchando aquí al fiscal del Estado. Y para complementar lo que decía el fiscal Orellana, exfiscal Edmundo Orellana, Gabriela, si me lees lo que Luis Javier Santos de la UFERCO, que fue uno de los fiscales de la UFESIC también, fuertes, que presentó requerimientos fiscales contra la mayor parte de estas personas que hoy se mencionan en la lista Engel. Así es, licenciado, posteado hace 14 horas, comentaba, en efecto, el Ministerio Público ha llevado ante los tribunales 19 de las personas señaladas en la lista Engel. 18 de estas personas aparecen incluidas en los casos denominados Red de Diputados, Arca Abierta, Pandora y Pacto de Impunidad, cuyos procesos se encuentran aún pendientes de recursos en la Corte Suprema de Justicia. Es de reconocer que desde su creación, el Ministerio Público no había judicializado tantas acciones de alto perfil en materia de corrupción como las presentadas durante la administración del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla. Es por eso que desde la UFERCO lo animamos a dar apoyo del recurso humano necesario para concluir las investigaciones seleccionadas por la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, MAXI. Bueno, es lo que dice el fiscal o exfiscal Edmundo Orellana. 19 de estas personas que hoy nos vienen en la lista Engel tuvieron que enfrentar la justicia, pero no pasa nada, Renato. No pasa nada porque viene el Congreso y hace unas reformas la corrupción. Y los juicios de estos personajes quedan congelados. Mientras el Tribunal Superior de Cuentas hace una investigación de 2,
3 años, y si esto es y si no hay causa penal, entonces la corrupción está legalizada. ellos definen si se va a lo penal o a lo administrativo. Fíjate. Puro papeleo. La corrupción está legalizada. Ese es el problema que tenemos. Okay. Existe una estructura legal donde operan los corruptos y no pasa nada. Y esto tiene que cambiar porque socava el desarrollo. Mira, hablaba don Mundo muy acertadamente de que solo impacta la visa, ¿verdad? Pero realmente tenemos que ver más allá. El problema es que el inversionista que tenía ojos sobre Honduras para un futuro de inversión, mira esto y dice, mi gobierno está señalando a estas personas. ¿Y qué sucede en Honduras? Ah, no, estos se están riendo de Estados Unidos. Entonces dice, yo no tengo confianza para meter mi inversión en un país que no va acorde con el sistema de justicia que opera en Estados Unidos. Entonces, opta por buscar llevar inversión a otro país y ahí es donde perdemos, porque le resta credibilidad a Honduras y aleja el desarrollo que tanto necesitamos. Bueno, entonces lo que quería decir Luis Javier Santos es lo que yo interpreto. Bueno, pero nosotros ya enjuiciamos a estas personas y aquí el Congreso reformó leyes y después de reformar esas leyes viene el Poder Judicial y dice ya no podemos seguir con este juicio. Que mejor el Tribunal Superior de Cuentas haga un informe y que defina si los problemas de ellos son penales o administrativos. Y ahí terminaron ese montón de casos. Pero me lo que dice Juan Jiménez Mayor. Renato, ¿se me permite? Sí, solo termino de leer el tuit de Juan Jiménez y vuelvo con usted. Ajá. Hace 13 horas, licenciado, comentó, no se pudo culminar el proceso contra la corrupción en Honduras con la Maxi, porque no nos dejaron. Pero esta es una verdadera sanción moral para muchos políticos y políticas que defraudan la confianza de la nación. Ahora solo falta que el pueblo los sancione y no los vuelva a elegir. Solo el expresidente Lobo y su esposa no fueron requeridos por la Maxi y la UFESIC. Los demás sí fueron objeto de requerimientos fiscales. Entonces, por lo menos hay una sanción moral, dice Juan Jiménez Mayor. Y es ahí donde calza lo que afirma el exfiscal Orellana, dice. A quienes deberían mencionar en esa lista, dice, son aquellos que hicieron, es que son los mismos, los que reformaron la ley y a los que impartieron justicia. Bueno, volvemos con don Ángel Mundo. Renato, le quería solamente señalar, aportando en este contexto del debate, que también el Poder Judicial, mire, esas leyes que emitió el Congreso para proteger a los imputados fueron declaradas constitucionales por la Sala de lo Constitucional. Pese a todo su vicio de inconstitucionalidad, la Sala Constitucional casi declara inconstitucional la MASI, el convenio, y anuló también en una sentencia que realmente exorbita todos los límites, y anuló los actos administrativos emitidos por el fiscal creando UFESIC. A ese extremo llegó la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional tiene más responsabilidad que el mismo Congreso Nacional porque pudo haber declarado inconstitucional las leyes y no lo hizo. Eso significa que el Poder Judicial es el primer promotor de la impunidad en Honduras. Y bueno, y le digo algo, abogado, no me deja de asombrar su declaración responsabilizando a Estados Unidos de haber corrido a la Maxi en Honduras. No me deja de sorprender porque yo ahora escucho a Ricardo Zúñiga que dice que Estados Unidos, bueno, a lo mejor ha de ser esta nueva administración, ¿verdad? Porque Trump parece que no se molestó. Está molesta, dice Ricardo Zúñiga, con la forma como se fue la Maxi de Honduras. Usted lo he escuchado varias veces a Ricardo Zúñiga. En efecto, así lo dice, pero en su momento, cuando se decidió la expulsión de la MASI, fue todo un proceso que se inició en el Congreso Nacional, se siguió en la OEA y se gestó desde el Poder Ejecutivo. Y Estados Unidos cayó, no dijo nada, se quedó callado. Esa omisión, ese silencio, fue a una aprobación tácita de la expulsión de la MASI. Es más, fue lo que provocó la expulsión, porque si un solo gesto hubiera realizado Trump en su momento,
la Masi no se va, pero se fue porque llegaron a acuerdos con el gobierno. Eso no hay la mínima duda de que lo hicieron. Y ahora, bueno, esperamos que la nueva administración Biden pues se arrepienta de lo que hizo, porque ellos son los responsables de esto, el gobierno de Estados Unidos. Si Biden quiere redimir esto, entonces que lo haga aplicando la ley Magnitsky, pero no con quitar las visas, con eso no se logra gran cosa. Bueno, según Mundo Orellana, esto no tiene mayor impacto porque lo único que hace esta lista es desvisar a los mencionados. Y ya esta gente ya no necesita ir a Disney en Estados Unidos porque tienen un Disney en París. Hospitales buenos hay en otros lados del mundo, no necesariamente en Estados Unidos. Dice él que solo la muerte financiera, ahí sí dice, si les aplican la muerte financiera, ahí puede haber un impacto y disuadir a otros de cometer actos de corrupción. Terminamos con ustedes este segmento, Eduardo, para luego escuchar al padre Germán Calix y a Roberto Lagos. Estoy de acuerdo con el doctor Edmundo en el sentido de que lo ideal hubiera sido una sanción financiera, pero no estoy de acuerdo en decir de que Estados Unidos es responsable. Al final yo creo que tenemos nosotros que asumir la responsabilidad aquí, ¿verdad? Y corregir nosotros nuestros problemas. Yo doy gracias que ellos están ayudando, ¿verdad? Pero realmente nos corresponde a nosotros. Y el problema es que tenemos lo que yo podría llamar una cofradía entre todas estas personas que operan el sistema de justicia, ¿verdad? Y las personas que se aprovechan de este estamento para saquear al pueblo. Entonces, somos nosotros los llamados y la manera de hacerlo es cambiando estas personas que nos gobiernan, ¿verdad? Ya está demostrado, y yo creo que eso es lo que está diciendo Estados Unidos, ¿verdad? Con ese señalamiento, no vuelvan a votar por estas personas. Esto no está funcionando y debemos de escuchar ese llamado, porque es un llamado de un amigo, ¿verdad? Es el país con el cual tenemos la relación más fuerte comercialmente y culturalmente, ¿verdad? Como un hermano mayor que nos está avisando, cambien su rumbo. Entonces, el llamado es al cambio por la vía democrática en las elecciones de noviembre. No se debe votar por las mismas personas que actualmente nos gobiernan. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una renovación y especialmente en el Congreso. Mira, Renato, el tema de quién sea el próximo presidente es irrelevante comparado a la importancia que tiene la necesidad de cambio en el Congreso Nacional. Pero mira, Eduardo, de marzo a noviembre solo habrán pasado 7 meses. Y mira lo que eligió el pueblo de Honduras. Mírate, tenemos que admitirlo. Estamos fallando. Tenemos que admitirlo. Estamos fallando. Mira, de marzo a noviembre habrán pasado 7 meses. Tú dices, no voten por los mismos, no voten por la gente mencionada, por los que han tenido requerimientos fiscales, por la gente que vive en Estados Unidos. Mira los resultados de las primarias. ¿Qué tanto va a cambiar de marzo a noviembre la mentalidad del elector hondureño con tan pobre y bajo grado de escolaridad que tenemos? Yo guardo la esperanza, Renato, que esta votación de noviembre sea muy concurrida y que nuestra población salga a exigir un cambio. Mira, así decía yo en febrero, con un optimismo infundado. La gente se va a aburrir de votar por la corrupción y va a cambiar. Mira los resultados de marzo. Fue una bofetada para quienes pensábamos así. Y digo yo, ¿qué habrá cambiado en la mentalidad del hondureño de marzo a noviembre? Bueno, es que si no logramos los cambios por la vía democrática, la alternativa creo que es mucho peor, ¿verdad? No creo que debemos desearlo. Yo estoy claro en eso. Y está bien que tú envíes ese mensaje. Pero siendo práctico, uno dice, ¿qué tanto puede cambiar la mentalidad del hondureño en 7 meses? Como para dejar de votar por la gente que se vuelve en un azote para ellos. Voy a la pausa y enseguida el padre Germán Calix y Roberto Lagos. Tunota.com es tu lugar en el mundo digital y esta es la portada en este cierre de semana, viernes.
Estados Unidos, más de 1.500 millones de lempiras malversaron políticos hondureños mencionados en la lista Engel. La Magnitsky podría ser aplicada a los corruptos señalados en esta lista. El proceso viene iniciando, dicen expertos de Guatemala y El Salvador, reaccionando sobre los señalamientos de la lista Engel. Coronavirus, Honduras suma 25 nuevos muertos por COVID-19. Y de regreso a este tema de la lista Engel, Mel Zelaya, con respecto a la lista Engel, Estados Unidos la hace a favor de sus intereses, dice. Y se suspende la búsqueda de cuerpos en edificio colapsado en Miami-Dade por temor de otro derrumbe. Estas y otras informaciones amplíelas ingresando a tunota.com, tu lugar en el mundo digital. ¿Cree usted que esta lista Engel disuada de sus ilícitos a los corruptos y corruptores del Triángulo Norte? Esta es la consulta que está en nuestras redes sociales. Ya tenemos algunas de sus participaciones en Twitter. El ingeniero Ismael Ochoa: como siempre, los Estados Unidos son los que tienen que destapar la olla para dar a conocer una vez más los corruptos que caminan a sus anchas en nuestro territorio. Lo lamentable de esta situación es el gran gasto en presupuestos para sistemas de justicias que no muestran independencia. Oh no, si esta olla la destapó la UFESI. 19 de los 21 mencionados en esta lista pasaron por los tribunales y fueron requeridos por el Ministerio Público. 19 de los 21. Eso es lo que hemos estado hablando con don Ángel Edmundo y con Eduardo. Lo que dijo Luis Javier Santos, lo que dijo Javier Jiménez. Si aquí ya se conocía. El problema es que reformaron las leyes en el Congreso, los jueces se prestaron y entonces se paró el juicio contra todos ellos. No es Estados Unidos que ha destapado la olla, si esa olla fue destapada hace ratos, pero aquí la bloquearon. Las cosas con su nombre y dichas como son. Adelante, señorita Andino. Continuamos, licenciado, dando lectura a las participaciones de los televidentes. Acá les pela, como dice uno de los mencionados. Mientras no haya justicia en el país, además faltan los ya conocidos por todos, culpables del saqueo de Honduras. ¿Y el Ministerio Público y el Poder Judicial de Honduras existen? Pregunta. También comenta aquí: por eso las sedes urgen, quieren ir a esconderse en cuanto puedan. Donald Funes: la justicia hondureña es muy débil, pero al menos esos corruptos deben quedar fuera de las planillas de diputados y cargos de elección popular. Si no, seguiremos siendo cómplices. Glenn Esther: los incluidos en esta primera lista carecen de moral, vergüenza y pudor. Y si a eso le agrega que no hay castigo porque el Congreso, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia está igual, raptada por delincuentes. A ellos no les importa con tal de seguir enriqueciéndose a costa de la muerte y miseria de Honduras. Un último mensaje de Ibis Ponce: no disuade a nadie. Quien ordenó el gasto de los hospitales móviles, eso nunca los van a ver en esa lista. Acá los empresarios son santos y son los más corruptores, dice bla, bla, bla. Agradecemos sus participaciones. Continuamos con Frente a Frente. Si a la gente que se le menciona en esa lista y que va en las planillas va a participar, fíjate que ese puntito es bueno analizarlo, porque ayer el consejero suplente del Consejo Electoral, Germán Lobo, decía: Consejo Nacional Electoral no puede inhabilitar a aspirantes políticos señalados en lista Engel. O sea que tienen que ser los partidos que tienen que tomar la decisión, fíjate. Correcto. El Consejo Nacional Electoral no los puede inhabilitar. Allá en El Salvador ya le pidieron a Nayib Bukele que sus 3 amigotes mencionados en esa lista para afuera. Ya voy a hacer una consulta a ustedes sobre esta temática, pero antes quiero escuchar a don Germán Calic, al padre Germán Calic, y a Roberto Lagos. ¿Cuánto pesa esta lista en un futuro diferente para esta región dañada por la corrupción? Padre Germán. Buenos días, Renato, y buenos días a los panelistas que están en la mesa. Un gusto estar con Don Mundo, con una persona que ilumina tanto desde las leyes a Honduras. Con Roberto hasta ahora tenemos la oportunidad de estar, y también con Eduardo Facusé. Un nuevo pensamiento dentro del empresariado hondureño. Yo estoy de acuerdo con
con el abogado Mundo Orellana que muy poco se puede lograr con la mención de la mención de las personas en esta lista, porque no es un problema de buena voluntad, no es que tengan buena o mala voluntad para que ellos puedan cambiar. Es un problema de diferentes perspectivas jurídicas, éticas, políticas, sociales, económicas, lo que abarca este problema. Y además es un problema que es mundial, es mundial. América Latina ha estado atravesada desde hace muchos años también por la corrupción. Ecuador, Perú, Brasil, Argentina han tenido serios actos de corrupción. La ventaja es que ellos crearon la institución para poder revertir esa situación. Ya tenemos casos de presidentes como Lula en Brasil, Alan García en Perú, que fueron a la cárcel precisamente acusados de corrupción, cosa que nosotros todavía no lo tenemos en Honduras. Entonces, allá hubo corrupción y funcionaron las instituciones. Aquí tenemos corrupción y como decía muy bien el abogado Mundo, lo que tenemos no es corrupción, sino una impunidad que es incapaz de castigar y llevar a la cárcel a los corruptos y de requisar sus riquezas habidas de mal manera por actos ilícitos. Entonces, ahí está la diferencia. En Honduras hemos tenido corrupción desde hace mucho tiempo, Renato. Si usted se acuerda, ya desde Suazo Córdoba salió lo que hemos hablado con Asos, el hechazo en aquel momento. Después vino el pasaportazo y han venido así habiendo una cantidad de escándalos de corrupción, pero todos han quedado realmente, solo creo hubo una persona que estuvo presa por eso, han quedado siempre todos libres. Por lo tanto, esta gente que hoy lo que estamos asistiendo es que hemos llegado a la cima de la corrupción, de los actos de corrupción, de los actos ilícitos. O como decía, creo que fue el abogado Mundo o Eduardo, hemos llegado a la cumbre del cinismo dentro de la clase política y muchas veces empresarial de Honduras. Son personas que por no tener moral, porque no son morales, no tienen moral, son amorales, les importa muy poco lo que pase realmente en el país, lo que pase realmente con este Estado, y lo único que les interesa son los millones que han ido acumulando y que les permiten viajar realmente y vivir, invertir en otros lugares del país. Entonces, ha sido una situación recurrente y sistemática en Honduras, los actos de corrupción. Por lo tanto, creemos que las soluciones habría que buscarlas en otras direcciones. Y yo creo que aquí hay que ser claros en contra no en contra, sino para complementar a don Eduardo Facusé. No solamente es el partido que está en este momento, los 21 implicados pertenecen a diferentes partidos y los actos de corrupción aquí se han venido generando en los diferentes gobiernos. Entonces tenemos una clase política en Honduras que no ha dado el ancho, no ha dado la respuesta necesaria que el pueblo ha querido para salir de la situación de pobreza y de miseria en que hemos tenido. Han habido instituciones fuertes, serias, como el CNA, el FODE, ASJ, Ciudadanos, que han estado poniendo el dedo a la llaga en la necesidad de la corrupción. Incluso si usted se acuerda, el año pasado se hubo una lucha grande para abrogar el código de la impunidad, se llamaba. Y sin embargo, ese código pasó y es el que está vigente en este momento y es el que permite que los corruptos se puedan sentir a sus anchas. O sea, la impunidad, como decía muy bien, está legalizada por el mismo Código Penal porque las penas son tan mínimas y irrisorias que nadie se siente aludido realmente por eso. Sí. Incluso las acciones del Tribunal Supremo Superior de Cuentas, usted sabe también de que no han sido las adecuadas ni las que todos esperamos. Entonces, para resumir, yo creo que estas personas no se van a disuadir, vendrán ellos, vendrán otros, mientras no haya un trabajo, me pareció muy bien lo que decía, un control preventivo de la impunidad, lo decía el abogado Mundo, control preventivo que permita realmente revertir esa mentalidad de aprovecharse de los bienes del Estado y de enriquecerse a costa de la nación. Mira, Eduardo Facusé, voy a aprovechar que tú estás aquí. Porque no tiene sentido este tipo de programas si las cosas no se dicen como son.
mira, si no hay un compromiso serio, limpio del sector privado contra la corrupción, no vamos a lograr. No vamos a lograr Muy el de objetivo. acuerdo. Mira, solo mira los candidatos presidenciales. Uno ya lo sabe, cuáles son los grupos económicos que andan con este candidato, los grupos económicos que andan con este otro candidato, los grupos económicos que andan con este otro. ¿Y para qué crees que andan? ¿Para qué crees que andan? Cualquiera de ellos que gane, esos grupos económicos Pero yo te quiero van a aclarar tener algo. ventajas, Sí. y muchas veces con una colusión que es Infame. infame, corrupta, Sí, es lo que- Eduardo. es correcto. Y lo que hay que aclarar, y aquí yo quiero ser enfático en esto, Renato. Mira, el problema que tenemos en la empresa privada es el siguiente. La gran mayoría de empresarios, y yo me refiero a desde el micro, mediano, el pequeño, la gran mayoría es gente que realmente trabaja duro para poder levantar su capital. Pero tenemos, sí, dentro del gremio empresarial, también gente oportunista, ¿verdad? Desalmada, ¿verdad? Que no ha hecho negocio en el ámbito privado y de repente aparecen con contratos millonarios del Estado cuando no han tenido experiencia en ninguno de los campos que operan. Entonces, sí, definitivamente parte del problema también está en el empresariado, y el empresariado tiene que hacer un esfuerzo mucho más genuino en depurar, ¿verdad?, dentro de sus instituciones a estos actores que no tienen el bienestar de Honduras en su mente. Empresarios conocidos y no conocidos, Eduardo. Si es que ya se sabe quiénes son los que andan con Tito Afura, quiénes son los que andan con Salvador. Y que conste, no, yo no estoy asociando a Pedro Barquero en lo personal, que se me entienda bien, porque para mí Pedro es un hombre muy inteligente. Pero bueno, tendremos que hablar con Pedro si es cierto lo que se dice, que él anda representando también a grupos empresariales con Salvador. ¿Quiénes son nosotros? Bueno, de Yanni ya sabemos, él es todo un poder empresarial en el país. Entonces mira, ¿a dónde voy? Y yo sé que estas cosas no caen bien. Y yo estoy muy claro en mi posición sobre lo que quiero con mi país. Andan detrás de los grandes negocios, Entonces tampoco contribuyen, hombre, a disuadir a los corruptos políticos. Desde la Tampoco Cámara de contribuyen. Comercio e Industrias de Cortés hemos emprendido desde hace muchos años esta lucha. Entonces, ¿verdad? Y sí quisiéramos que más empresarios se sumaran. La gran mayoría trabaja honradamente, Renato, la gran mayoría, pero sí hay lo que llamamos nosotros piratas y empresarios churros, porque no son empresarios genuinos que vienen a atropellar, ¿verdad?, y a enriquecerse en forma dolosa, porque tienen amistad o tienen conecte o como le quieran llamar, ¿verdad?, y no participan en igualdad de condiciones, sino que, y puedo mencionar varios casos, los voy a mencionar. Mira, hemos estado con problemas en muchas de las licitaciones que han habido. Te pongo el caso, digamos, voy a poner un ejemplo con Palmerola, que ha sido un caso, un ejemplo que todos hemos mencionado y nos molesta. Se fue a licitación ese proyecto, ¿verdad? Lo ganó una empresa. ¿Qué sucedió después? Vía el Congreso, le aumentaron y le aumentaron y le aumentaron. Entonces, si iba a poner el gobierno esa cantidad de dinero después, ¿por qué no se dijo de entrada y se licitó con el valor correcto? No es correcto. Si tú vas a licitar, es bajo esas condiciones y se tienen que respetar las condiciones. ¿Verdad? Y el compromiso tiene que existir de parte del empresario o el proyectista en cumplir con lo que se comprometió. No ir a llorar después y decir necesito más dinero. No es así. Hay un compromiso. Entonces, si todo va a ser modificado después, no se puede competir en buena lid.
Entonces te pongo eso como un ejemplo. Y así como eso hay varios. Mire, la reciente licitación de la empresa nacional portuaria Los Rayos Gama, también ninguna de las instituciones quiso firmar ni avalar el proceso. Necesitamos una nueva ley de contratación del Estado. Está todo enredado. Compras de emergencia, todo lo atrasan para comprarlo a última hora como emergencia. Y ahí es donde se hacen todas estas cosas. Se tiene que detener ya. Los empresarios que sí competimos en el ámbito privado, que es la mayoría, repito, nos molesta cuando vienen ese tipo de personas y sacan provecho de esas situaciones que son no competitivas, ¿verdad? Y tenemos que parar esto. Nosotros en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés estamos de acuerdo con adecentar, ¿verdad? Y esperamos que otros empresarios también se sumen. Bueno, pues yo dejo ese mensaje ahí, Ya uno sabe quiénes apoyan a Tito, quiénes apoyan al otro, quiénes apoyan al otro, quiénes apoyan al otro, y en el fondo es tener la certeza que cuando gane este me va a dar los negocios a mí. Y voy a tener yo la oportunidad del presupuesto público si este llega al poder para hacer negocios, no importa si son al margen de la ley, por favor. Entonces, hay que quitarnos las máscaras. No hay binomio más poderoso que el sector público, privado y unido. Si ambos andan en la onda de la corrupción para hacer pisto, para amasar más fortunas o para criar fortunas, hombre, nos aplastan, hombre, ¿qué podemos hacer contra la corrupción? No hay manera que el país pueda salir. No hay manera, a menos que los gringos por igual mencionen a empresarios y a políticos. Adelante. ¿Me permite, Renato? Claro que sí, mi amigo, y luego vamos con Roberto Lagos. Mire, sobre ese tema hay una cuestión importante. La Constitución de la República prohíbe que sean diputados los concesionarios y los contratistas del Estado. Y eso nunca lo ha cumplido ningún órgano electoral en la historia. Es el momento de pedirle al Consejo Nacional Electoral, que dice estar inspirado por un nuevo paradigma, que ejecute, que cumpla ese mandato constitucional. Porque justamente el señor Facusé nos ha dicho claramente que se aprovechan de sus condiciones para lograr contratos y elevar precios en el Congreso Nacional. Esa es una de las facilidades que tienen los corruptos para desde el Congreso imponer condiciones, aprobar contratos y elevar las cantidades de los contratos. Exijámosle al Consejo Nacional Electoral que cumpla eso y hemos logrado bastante. Y eso es fácil detectarlo, Renato. Solo es de que el Consejo Nacional Electoral pida un CAE, quiénes son los contratistas, quiénes son los que se han ofertado como contratistas y quiénes deben al Estado por ese concepto, porque también eso es otra prohibición. Y sanearíamos en gran parte el sector empresarial que bien señala el señor Facusé. Si Rick, si Ana Paola, si Kelvin se atreven a hacer eso, ya le vuelan la cabeza a los partidos políticos de ahí del Consejo Electoral, abogado. Usted bien lo sabe, ¿no? Ya le vuelan la cabeza. Pero esos cargos se aceptan para cumplir la ley. Si eso, no, así estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Eso sí es cierto, totalmente de acuerdo. Roberto, ¿y tú crees que haya un parteaguas con esta lista Engel y con las próximas que vienen? No para morbosearnos, no para decir, ya ven, es corrupto, ese fulano es corrupto. ¿Qué logramos con eso? Sanción moral, pero no nos metemos en la parte estructural de la corrupción, que es la que nos está afectando. Adelante, Roberto. Sí, bueno, muy buenos días, don Renato, y muy buenos días a sus panelistas, un honor compartir con ellos. Mire, los he escuchado a todas sus intervenciones y me gustaría agregar un par de puntos. El primer punto es que dentro de la lista que sacó ayer el Departamento de Estado, solo se desclasificaron los nombres, pero el Departamento de Estado tiene una lista de sanciones que todavía no ha sido desclasificada. Por el momento, la única sanción que fue desclasificada fue la cancelación de visas. Entonces, todavía esa parte del documento la desconocemos y, por lo tanto, tenemos que ser pacientes para ver cuáles son las sanciones que van a imponer, ¿verdad? Esa es una primera parte. El segundo punto, si bien es cierto, los Estados Unidos, durante la administración Trump, que fue totalmente transaccional, en eso sí estoy totalmente de acuerdo con el exfiscal Edmundo Orellana,
fue totalmente transaccional en el sentido que ellos permitieron la salida de la MASI, totalmente de acuerdo. Sin embargo, siempre desde el Congreso y dentro del Senado de los Estados Unidos, el ala demócrata fue sumamente beligerante. Yo recuerdo, por ejemplo, Tim Kaine expresando la consternación y el senador Menéndez acerca de la salida de la MASI. Entonces, ahí tenemos que ser un poco cuidadosos, ¿verdad? Porque es un cambio de administración, es una administración nueva. Y si usted lo recuerda en su programa, previo al proceso electoral de los Estados Unidos, yo le dije que Estados Unidos iba a cambiar su manera de aproximar los problemas de inmigración irregular. Y recuerdo que la bandera que yo comenté en su programa era la bandera de la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Entonces, hay que ver dos mensajes por parte de los americanos. La primera, esta lista no sé, es la segunda lista que sale, pero es la primera por parte del Departamento de Estado fuerte, sólida. En otro país, el hecho de que un expresidente salga mencionado, el hecho que congresistas salgan mencionados sería un escándalo, por ejemplo, en los países de Europa, ¿verdad? Sería un escándalo. Y por lo tanto fue una lista robusta. Ahora, no va a ser la última, tal como le expresaban ayer personeros del Departamento de Estado, y van a esperar después del proceso electoral. Después del proceso electoral en diciembre, podremos ver realmente cuál es el nivel de compromiso de la administración Biden con el gobierno de Honduras. Entonces, por eso no me quisiera adelantar ni tampoco generar tantas expectativas, ¿verdad? Porque el problema es que muchas veces los grupos políticos generan expectativas de que Estados Unidos tiene sus intereses con X o Y candidato, y no es así. Tenemos que esperar, ser pacientes y esperar a diciembre para ver cuáles son los resultados. Ahora, la pregunta clave, y como todos ustedes lo han dicho, lo han mencionado, es ¿qué pasa en Honduras? ¿Qué vamos a hacer en Honduras? ¿Cómo fortalecemos nuestras instituciones? Y para mí esa es la pregunta clave importante. A mí sí me deja sumamente preocupado el hecho de que la institucionalidad hondureña no está funcionando, ¿verdad? Y tiene que ser un país extranjero, nuestro socio estratégico, el que tenga que mencionar estos casos, algunos de ellos conocidos, ¿verdad? Entonces, es realmente preocupante ese futuro del país. ¿Por qué? Porque con vistas hacia el futuro del país, con vistas a un cambio de administración, ningún plan económico, ningún plan estratégico, ningún plan de desarrollo económico podrá tener éxito si nosotros no arreglamos los problemas estructurales. Y este es un mensaje que me gusta, lo he repetido muchas veces, he sido repetitivo en este sentido, pero no tendrá ningún impacto. Y vendrán nuevas administraciones y seguiremos con los mismos problemas estructurales. Y un punto, don Renato, y es el tema de que Honduras está en un punto de inflexión y estamos en la etapa más crítica del país. Históricamente nunca nos habíamos encontrado en una etapa tan crítica. Si nosotros no le damos vuelta a la moneda, si nosotros no le damos vuelta a las instituciones, si no fortalecemos la institucionalidad hoy, vamos a perder nuestro país. Y en eso tenemos que estar sumamente claros todos. Mira que vos decís, Roberto, algo muy importante, porque yo soy de los que creo también que si no cambiamos y fortalecemos la institucionalidad, no vamos para ningún lado. Pero generalmente solo asociamos a los políticos con la pobre, con la precaria, con la débil institucionalidad. Vale más que Eduardo está aquí hoy. Mira, y esa pobre institucionalidad que tiene Honduras es debido al sector privado también. Porque el sector privado le ofrece coimas al funcionario de esa institución para obtener beneficios, hasta para un simple trámite administrativo. Y el político debilito, el político hondureño por lo general es debilito de conciencia, debilito de ética, debilito de moral. Si le ofrecen una billetada que en su vida nunca la ha tenido, acepta el soborno, y así vienen debilitando la institucionalidad. Privados y públicos al servicio de ellos, y el Estado de Honduras donde queda. Mira, tienen responsabilidad en la pobre institucionalidad que tenemos también. No solo es culpa de esos debilitos de conciencia, de ética y moral que elegimos cada 4 años. Yo me iría más amplio. También ustedes. Yo me iría más amplio. O sea, sí, hay empresarios que han estado coludidos, ¿verdad? Y como te digo, hemos estado señalando, ¿verdad?, donde hemos tenido oportunidad, pero creo también que hay que corregir la visión, porque la gran mayoría de los empresarios son gente honesta, Renato. Hay unos cuantos que han enlodado el nombre del empresariado nacional, y esa gente se debe de separar, y debe de ser la institucionalidad gremial empresarial la encargada de sacar a esa gente. Buen punto. Ahí es donde hemos tratado de incidir de hacer presión de los gremios. De los gremios y señalarlos. Nos toca a nosotros.
Y ahí hemos fallado, yo lo debo de reconocer. Pero esa lucha la vamos a seguir emprendiendo hasta lograr el propósito. Ahora bien, el problema también se da con el resto de la sociedad. O sea, el problema de la corrupción ha llegado a todos los sectores. Tú miras sectores hasta que han perdido credibilidad, la iglesia, las Fuerzas Armadas, o sea, todos los sectores están con poca credibilidad, ¿verdad? Y uno se cuestiona realmente cuál es la motivación. Entonces, al no haber motivación clara, uno dice, pues hay corrupción. Entonces, este caso, digamos, del Código Penal nuevo, no pareciera que fue hecho como sastre a la medida de la necesidad, ¿verdad?, de la gente que estaba acursando la maxi, ¿verdad? Y una vez hicieron el traje, lo hicieron correr a través de las instituciones, ¿verdad? Absolvieron a todo mundo y santo remedio. Ahorita pueden cerrar y reformar ese código diciendo que cometieron un error y aquí no pasó nada. Entonces, sí hay mucho más que hacer, pero el cambio, volvemos a lo mismo, viene por la vía democrática. Y aquí es donde yo quiero hacer un punto de referencia porque creo que es donde diferimos contigo, Renato. Yo le apuesto a los jóvenes de este país, a los jóvenes que están mejor informados, que están más educados, que no es la misma gente que salió en las primarias. La gente que salió en las primarias es la gente de las estructuras de los partidos. Esa no es la gente a que le apuesto. Esa gente de la estructura de los partidos va a seguir promoviendo el sistema que tenemos. Es a la gente joven que no salió en esta elección primaria a la que le estamos apostando y que en noviembre nos demuestre una voluntad para hacer un cambio y para sacar a todos los que han estado ahí. Todo el que se pueda sacar hay que sacarlo, especialmente en el Congreso Nacional. No se debe de reelegir a nadie en ese Congreso. No, si yo no disiento contigo, si más bien me uno a tu optimismo. Yo quisiera también que los hondureños votáramos mejor, hombre, votáramos con calidad. Es que es la única oportunidad Correcto. que tenemos de cambiar, Renato, no hay otra. Y solo dos cosas para terminar. Escuchaba a Roberto que decía que en cualquier parte del mundo sería escándalo que un expresidente saliera en una lista Engel, ¿verdad? Sería escándalo. Roberto, por eso es que no queremos abordar este tema así con morbo. No lo queremos abordar con morbo, porque mira, si los hondureños hace como 3 años se andan preguntando en las calles, en los cafetines, y usted cree que lleven a Pepe, y usted cree que lleven a Juan Orlando, pero como aquí no ha sido mencionado Juan Orlando, sino que solo Pepe, mira, desde hace 3 años, ese es el morbo de los hondureños, ¿cuándo se van a llevar a Pepe? Ya. O sea, por eso es que ahora ya no nos sorprende que aparezca en esa lista Engel Pepe. Porque aquí los hondureños desde hace 3 años están esperando una solicitud. Hasta el mismo Pepe se ríe. Entonces, la cuestión es estructural. Por ejemplo, fíjate que ahora sale electo un presidente del Ejecutivo e impone quién debe ser el presidente del COEP. Esas cosas hay que corregirlas, hombre. Tenemos años que los presidentes seleccionan, los ganadores seleccionan al próximo presidente del COEP. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Mira, yo te digo algo. Tú sabes que yo soy muy respetuoso de la empresa privada, creo en la libre empresa y creo en la empresa privada para generar inversión, crear empleos, porque esto no es asunto de los gobiernos, crear inversión. Soy respetuoso y me gustaría ser empresario, te lo digo para que mires mis convicciones. Pero también tienen que hacerse una autocrítica. No pidan combate a la corrupción en los políticos, porque forman parte de esos engranajes de la corrupción también. Hay que decir las cosas como son. Pero vamos a la pausa. Yo sé que tú sos nueva generación. Vamos a la pausa tiene y que cambiar volvemos. eso. Se tiene que cambiar. En Facebook comenta Gustavo Geckel, a estos personajes ya no les da pena. Uno de ellos se atrevió a decir que más bien eso le levanta su perfil. La única forma es sacarlos del poder. Por favor, no vote por ellos. No sean cómplices de estos lacayos. Claudia Rivera, que les quiten la visa no es castigo. Si los metieran presos o si perdieran sus derechos, sí estuvieran disuadidos.
Marcela Cuán, no es obligación de Estados Unidos tener que hacer una lista de corruptos de Honduras. Al que le corresponde hacerles al Ministerio Público. Es el que tiene que hacer bien su tarea. Todavía se tiene el descaro de criticar y exigir a Estados Unidos que por qué no plasmaron más nombres en la lista. Hay que tener vergüenza, señores. Exijan a las autoridades encargadas de investigar casos de corrupción en Honduras. Manuel Redondo, los señalados en esta lista corruptos hondureños, excusan diciendo que ellos ya fueron sobreseídos por los órganos de justicia. Sí, claro, usando la influencia política y la bancada corrupta cachureca en el Congreso, acusado de pandoros, arca abierta, etcétera, acusados por la Maxi, corrieron a cambiar las leyes a su medida para no ser enjuiciados por todos los saqueos que están haciendo. Juan Antonio Zelaya Paguada, bueno, y esa lista, como dice el expresidente Porfirio Lobo, no aparece Juan Orlando Hernández ni sus colaboradores. Y también ya Díaz, por no decir unos 2 años, no viaja a Estados Unidos. ¿Por qué será? Pregunta. El presidente Hernández. No viaja a Estados Unidos desde hace 2 años. Comenta que no ha viajado hacia los Estados Unidos. Voy a hacer el recuento de lo que él está diciendo ahí o sugiriendo que no tiene visa. Sí. Bueno. Por eso consulta que por algo será. ¿O que por qué será? José Luis Bonilla Suazo, están ebrios de impunidad. El festín sigue. Un último mensaje de Ramón Álvarez Lazzaroni. La lista Engel es inocua porque en el país se hace la corrupción con transparencia. Ganó Amazon por falta de visas. Aumentarán sus ventas en Honduras. Estas es algunas de sus participaciones. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos a Frente a Frente. ¿Tú quieres aclarar algo de Pedro Barquero? Sí, yo quería decir algo porque pienso que Pedro hizo lo correcto, Renato. Pedro pasó del ámbito empresarial al ámbito político, pero esa es la manera que se hacen las cosas, en forma transparente y clara. ¿Ok? Entonces, si todos fuéramos así de claros, pues no hubiera problema, ya se sabe, ¿verdad? ¿Por qué Lucha es la que está trabajando él? Está claro, lo ha dicho abiertamente, de frente. El problema más bien es con empresarios tal vez que no dan la cara y desde atrás están manipulando. Eso es lo que no queremos, ¿verdad? Y yo creo que uno debe ser franco y decir, miren, sí, creo que el cambio viene en la parte política y estoy dispuesto a salirme del ámbito que estoy, el empresarial, para meterme en la política y luchar por un cambio desde la arena política. Es lo correcto y yo aplaudo, ¿verdad?, esa acción de Pedro de tomar esa decisión. Porque es arriesgada también, él está arriesgando su futuro al hacer un cambio lateral, ¿verdad?, del campo empresarial hacia el campo político. Entonces, ojalá más bien otras personas sigan ese ejemplo y sean así de transparentes con sus intenciones, ¿verdad? Eso es lo correcto. Yo espero que no me hayan malinterpretado lo que yo dije de Pedro, ¿verdad? Yo estoy seguro que no, pero... Sí, yo le tengo un profundo respeto a Pedro. Y el otro día, 24 horas después de la muerte de mi padre, lo llamé, porque oíme, me quedé asombrado cómo en mi término municipal, mucha familia, muchos amigos que llegaron. Tú sabes que al final uno termina en medio de su dolor hablando de política porque la gente le pregunta de todo. Mira, yo me quedé sorprendido. Mire, Renato, no se imagina cómo yo creo en Pedro Barquero. Fíjate que fue tanto, me quedé impresionado de cómo la gente y la imagen de Pedro Barquero ha subido entre los hondureños, que llamé a Pedro. Pedro, le digo, mira, me siento orgulloso de que mucha de mi familia y mis amigos tengan un gran concepto de vos y crean en el potencial que tenés vos, le digo. Porque me dice un familiar, yo sí voto por Pedro Barquero, me dice. Entonces cuando la gente habla bien de mis amigos, y Pedro es mi amigo, a mí me llena de entusiasmo y lo llamé. Pero bueno, se fue la luz y ahí se me cortó la comunicación, ya no volví a hablar con Pedro. Me iba a decir algo, Pedro, no sé qué me iba a decir, el hecho es que se fue la luz. Bueno, pero fue transparente en su proceso y eso es lo que necesitamos, que las personas sean transparentes en su Pero como yo no me aflojo, y no lo digo por soberbia, cada uno de los candidatos presidenciales de Honduras, con posibilidades de ganar, tiene su grupo o sus grupos económicos detrás. Yo solo esperaría que si apoyan a alguien,
sea porque creen en él y en la buena gestión de él, no sea para sacar provecho del presupuesto público cuando ese candidato haya ganado la presidencia y hacer negocios pingües que van en contra de los intereses de Honduras, como ya lo hemos visto en el pasado. Ya les dije, yo no estoy contra la empresa privada, sí con aquellos que aprovechan coyunturas como esta para invertir en campañas políticas con el objeto de que se les retribuya cuando ese fulano o fulana es presidente. Y eso es corrupción y ha sido corrupción porque tenemos infinidad de casos, unos poquitos descubiertos y otros que quedaron en el baúl de la impunidad en Honduras. Pedro Barquero Quesada, el papá de Pedro Barquero, está en comunicación con Frente a Frente y luego vuelvo con Mundo Orellana, con Germán Cali, con Roberto Lagos y con Eduardo Facusé para seguir analizando este asunto. Y la institucionalidad de Honduras va a cambiar al fin. Nos dará vergüenza que desde afuera, Estados Unidos tiene sus intereses, hace esto sencillamente porque ya no aguanta la migración. Si no llegara migración a Estados Unidos, le valdría a Estados Unidos. Ellos andarían en sus objetivos geopolíticos mundiales. Actúan así, y le digo esta respuesta a una señora, porque ya no aguantan la migración de niños que llegan sin sus padres a Estados Unidos, ya no la aguantan. Por eso es que están metidos de lleno aquí tratando de combatir la corrupción, porque saben que es el flagelo que nos ha empobrecido, entre otros factores, y que provoca que la gente huya de Honduras. Adelante, don Pedro Barquero Quesada. Buenos días, Renato, un saludo a tu esposo, un abrazo a Eduardo y saludos a los demás comparecientes en el programa, Padre Cálix, al abogado Orellana y al señor Lagos. Mira, no quiero ser redundante, ya lo dije en tu programa la vez pasada y tú lo acabas de señalar, el problema en Honduras es estructural. También lo soslayó el abogado Orellana. El problema de Honduras, dije la vez pasada, es de carácter institucional. En Honduras se ha destruido la institucionalidad de una manera sistemática, progresiva, histórica. Y desgraciadamente estamos en los niveles en que estamos porque no ha habido en el camino las personas adecuadas o no han tenido la oportunidad de las personas adecuadas, porque han habido muchos en realidad que se han opuesto, pero no han triunfado. Pareciera que el mal ha triunfado sobre el bien. Ahora, quiero ser muy puntual porque hay que vivir el momento político para poder determinar las cosas. No podemos, Renato, seguir descalificando a instituciones y a personas que no deben ser descalificadas. En Estados Unidos y en Europa, siempre a la par de un partido político, inciden personas que van a apoyar a estos partidos y a estos candidatos, sobre todo en el sistema democrático de libre empresa que vivimos. Desgraciadamente, este apoyo aquí en Honduras ha tenido mucha opacidad y eso ha permitido la corrupción en la cual hay corruptos y corruptores. Claro. Como bien lo decía, y no quiero mencionarlo así porque es mi hijo, pero hizo mucho y hace mucho hincapié sobre eso. Entonces, no podemos tampoco caer en el juego de una maniobra inteligente de los activistas del Partido Nacional que han lanzado como campaña el cuento que detrás de Salvador Narrala hay poderosos empresarios para desprestigiar a Salvador, dando a entender que ya va amarrado para caer en la corrupción que vive hoy el Partido Nacional. No podemos caer en esa trampa. Aquí no soy yo la persona, porque no pertenezco a ese partido, yo mantengo mi independencia partidaria, nunca he votado por un color, siempre he votado por los candidatos que he considerado apropiados a Honduras. Unas veces he ganado, me he frustrado, otras veces he perdido. Pero bueno, aquí, Renato, debemos de tener bien claro y no confundirnos, no disparar al árbol, sino que al objetivo específico, no confundir el árbol con el bosque. No podemos caer en trampas de maniobras políticas inteligentes y bien planificadas. Y para que esto se aclare, yo creo que los partidos que están corriendo hoy por hoy, todos los partidos para la elección en noviembre,
a per se, por mutuo propio, deben de exigir a sus donantes primero ver sus antecedentes, a ver si estos empresarios o personas naturales que quieren contribuir a su campaña tienen la honestidad y la idoneidad para favorecer a ese candidato de ese partido. Y hablo de todos, no hablo de uno en específico. Y para ello les deben de exigir un documento, si es posible notariado, cuando se trate de sumas grandes, en la cual ese donante exprese que esa donación la hace de manera unilateral, voluntaria, sin recíproca prestación, ni con la intención de obtener ningún beneficio en el futuro, si este candidato al que está apoyando su candidatura llega a ganar las elecciones. De esa manera, muchos echarán hacia atrás y quedarán los auténticos y no se ensucia la institucionalidad, que es lo que pretenden los que están sucios. Luego, es importantísimo también que en Honduras consideremos que si desestimulamos los honestos a lanzarse en política, van a seguir los deshonestos, Renato. Y así yo estimularía a gente como ti, como tú, como otros, que se han mantenido limpios dentro del periodismo, que también son ustedes, como gremio en general, con las excepciones del caso, que responsables de lo que está pasando en el país. Totalmente de acuerdo. Porque muchas veces hay desinformación, hay manipulación, hay opiniones que malintencionadamente nos arrastran a donde nos tienen arrastrados, a todos, sin excepción. No podemos dudar, por ejemplo, yo no quiero en este momento resultar con visos partidarios, pero si una persona como Maribel Espinosa, que ha participado en política, da el salto y se define, no podemos dudar de esta señora. Tampoco vamos a dudar de una doctora Ligia Ramos, de una doctora Suyapa Figueroa. Y no podemos, Renato, debemos de ser cuidadosos en no descalificar a estas personas por el hecho de que entraron al juego, un juego complicado, difícil, peligroso, arriesgado, porque pueden salir desprestigiados ahí fácilmente, con cualquier trampa, con cualquier maniobra. Más bien debemos de apoyarlos, y si así también en otros partidos, en el Partido Liberal, hay personas buenas, los hay en Libre. No puedo identificarlos porque no estoy familiarizado con ellos, pero hay que ver cómo el hondureño, ya termino, ve bien su conducta en cuanto a la calificación que tiene que hacer de los personajes que están en el juego. Si no, de lo contrario, Renato, cerremos la puerta, echémosle llave y vamos. No, pero no. Yo por lo menos no lo voy a aceptar. Pero no vayamos más allá del espíritu de lo que yo quise decir. ¿Tú lo entendiste? ¿Tú lo entendiste? No vayamos más allá del espíritu de mi comentario. No involucremos a Suyapa. Yo no estoy hablando de Suyapa, no estoy hablando de la gente que aspira a transformar Honduras. Estoy hablando de un vicio histórico de quienes invierten en política para obtener prebendas de las políticas al margen de la ley. De eso es lo que estoy hablando. No confundamos el asunto. Vamos a la pausa y hoy sí volvemos otra vez en la ronda con don Mundo, con don Germán, con don Roberto y con don Eduardo. Paul Velázquez comenta en Twitter: estos delincuentes no tienen vergüenza. ¿Sabe el que el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia están a su disposición? Saldrán inocentes de toda acusación. Tienen un inmenso poder en sus departamentos. Manejan salud, educación, todo proyecto pasa por ellos. Tienen miles de activistas trabajando con chalecos azules 24/7. Pantomil dice: el titular debió ser: ¿habrá otra lista Engel o esta solo sirve para lavar la cara a quienes no aparecen? Pero que toda Honduras sabe que son los principales delincuentes. Doctor Vladimir Mañez, ¿será que el pueblo ya se acostumbró a la corrupción? ¿O será que la corrupción es parte de nuestro ADN? Si bien es cierto, tenemos un sistema de impunidad, como pueblo tenemos que reaccionar y condenar a los corruptos. Wilmer Vázquez: la lista no es nueva. Solo es un ajedrez político que los Estados Unidos utilizan para sus negocios con Juan Orlando Hernández. Por eso... Acciones, no negocios. Es que te lo aclaro hacia el aire porque
es diferente negocios y negociaciones, ¿ve? Y, Así es, licenciado. y después dicen, no, hasta las cosas las leen mal con el propósito de afectar. Así es, licenciado. Le damos lectura. La lista no es nueva, solo es un ajedrez político que los Estados Unidos utilizan para sus negociaciones con Juan Orlando Hernández. Por eso no mencionan a todo este círculo material e intelectual, hechor y consentidor. Pena igual. El castigo lo debe dar el pueblo consciente en las urnas. Donald Funes, la justicia hondureña es muy débil, pero al menos esos corruptos deben quedar fuera de las planillas de diputados y cargos de elección popular. Si no, seguiremos siendo los cómplices. Esos son algunos de sus mensajes y participaciones. Continuamos con Frente a Frente. Dijimos que el objetivo no era hacer morbo de este programa, sino tomar en serio este problema. Abogado Orellana, cuando los de abajo miran que los políticos de arriba, miran que muchos del sector privado cometen actos de corrupción ilícitos y la impunidad campea y nunca se les hace nada, entonces vienen los gremios, vienen los sindicatos y dicen, si los de arriba roban, nosotros ¿por qué no? Y entonces no es que esté en el ADN de nosotros la corrupción, y que al final todo el mundo nada con las corrientes. Son raros los que nadan contra la corriente, ¿eh? No hemos demostrado voluntad de querer un cambio, Renato. Ese es el asunto. Adelante, abogado Edmundo Orellana. Definitivamente, Renato, usted tiene razón. El problema que tenemos es que no hay un propósito claro en quienes aspiran a realmente modernizar y transformar el país. Por ejemplo, los partidos políticos están planteando soluciones para cuando lleguen a la presidencia, lleguen al gobierno, en caso de llegar, como si estuviésemos viviendo en un país normal, estable, tranquilo, como que no vivimos la crisis que estamos viviendo. Nadie ha planteado un plan para atender la crisis, para enfrentar los grandes desafíos que se vendrán. Y lógicamente, si usted ve las personas que los acompañan a los candidatos presidenciales en sus planillas de diputados, va a ver que son muy pocos aquellos que pueden ofrecer un compromiso en esa lucha para transformar el país. La pregunta fundamental es, ¿cómo es posible que alguien que esté cuestionado por corrupción, por narcotráfico, se vaya a comprometer en el Congreso Nacional a elegir una Corte Suprema de Justicia que necesitamos en Honduras? Un fiscal general como Luis Javier Santos o Gabriela Castellano. Difícilmente esos diputados que están cuestionados van a buscar lo peor para integrar la Corte y lo peor para integrar el Ministerio Público. Y el problema es que como nosotros no sabemos, porque no conocemos a todos los que van a las planillas, pues votamos a ciegas. Y la más irracional de los llamados y de las invitaciones es ese de votar a plancha, que se vayan todos en la lista, porque ahí se pueden ir pícaros supremos, que más bien van a ir a causar problemas al Congreso Nacional. Debíamos ser selectivos. Hay quienes abogan por eso de la plancha, alegando de que el sistema proporcional le da entonces la oportunidad a los de maletín para que ahí puedan entrar pícaros también al Congreso Nacional. Es cierto, pero eso se debe a los partidos políticos. Ellos fueron los que dejaron este sistema así. Ellos fueron los que han permitido que partidos de maletín incorporen ahí pícaros en sus planillas para que vayan al Congreso Nacional a hacer picardías. Si usted ve, muy pocos de los partidos pequeños son aquellos que se han librado de las acusaciones de corrupción. Muchos de los que están planteados por la MAS y UFSIG son de los partidos pequeños y otros han sido señalados como vendidos al partido de gobierno. Así es que nosotros debíamos de ser escrupulosos en eso, pero pedirle a los partidos políticos que nos den la oportunidad también de votar en forma selectiva, no con ese sistema que tienen, que realmente es oprobioso, porque permite que cualquiera, desde las entrañas del crimen organizado, pueda llegar al Congreso Nacional a decidir quién va a ser el juez que lo va a juzgar y quién va a ser el fiscal que lo va a acusar. ¿Y usted qué piensa, padre Germán Calix? Estoy en este momento tratando de comunicarme porque se nos fue la energía.
y no sé si me está escuchando, estoy hablando por mi teléfono. Solo lo miro un poquito más trigueño, pero después todo bien, todo bien. Está bien. Está muy bien. Es trigueño por la cólera contra la corrupción. No, yo pienso, Renato, que sí es cierto, las elecciones van a ser un termómetro para eliminar a las personas realmente que tanto daño le han hecho al país, para dar la oportunidad a nuevos rostros, también nuevas personas con nuevas ideas y nuevas conductas, y sobre todo personas con ética, personas que estén pensando más allá de sus intereses y vayan pensando también en el bien de este país. El Papa decía una frase que es interesante, dice que esto de la corrupción, refiriéndose a lo que pasa en Amazonía, es un crimen y es una injusticia. Un crimen porque se le está quitando al hondureño, por eso seguimos en el último lugar de la pobreza, la oportunidad de vivir, porque muchos de los recursos que deberían ser para combatir las situaciones de pobreza son utilizados para el beneficio personal. Es un crimen porque lo que vimos con el COVID, hay muchas personas que han muerto precisamente por los robos de los hospitales, los robos de medicina, los robos de mascarillas. Es un crimen lo que se hizo en el Seguro Social y es un crimen también lo que se ha hecho cuando se le ha quitado a los alumnos sus bolsones, sus zapatos, sus cuadros. Es decir, es un crimen realmente lo que pasa con la corrupción. Pero también es una injusticia porque sigue aumentando la desigualdad en el país. Cada día tenemos un sector empresarial incluso que se ha enriquecido a la sombra del gobierno y otro sector de la población que ha sido totalmente desprotegido de cualquier tipo de incentivo. Con eso, ¿qué es lo que quiero decir, Renato? Es que yo creo que esta lucha contra la corrupción, como lo plantea muy bien el abogado Mundo, es una lucha jurídica realmente que necesitamos transformar esas instituciones y transformando un Congreso que pueda elegir también personas honestas. Pero debe ser también una lucha de toda la ciudadanía. Usted acuérdese que han habido momentos en los cuales cuando estaba la MASID, que se requería la presencia de la población y la población estábamos ausentes. Con las denuncias que ha hecho CNA, SJ, todos nos hemos conformado con conocerlas, pero hace falta ese calor popular realmente que diga basta ya no queremos más corrupción, no queremos más corruptos, no queremos estructuras de poder que sigan fomentando una situación de tanta injusticia. Acuérdese usted que en el país se habla que desde el 2000 que se estableció el combate a la pobreza, se han invertido más de 400.000 millones de lempiras para combatir la pobreza. Y Honduras, en vez de estar más con un nivel de vida más elevado, tenemos en este momento más pobres. Estamos con el 71, 72%. O sea, es una corrupción generalizada que se necesita realmente la presencia de todas las instituciones como la misma prensa, instituciones civiles, instituciones gubernamentales, la empresa privada, realmente para darle la vuelta a esta situación. Creo que ha llegado el tiempo, y en eso estamos de acuerdo, que no podemos seguir en este mismo caballo. Es necesario cambiar de caballo para que la ruta pueda ser diferente. Roberto Lagos, ¿tú crees que se le aplique la muerte financiera, es decir, la ley Magnitsky a estas personas que aparecen en la lista Engel? Mire, don Renato, yo pienso que podemos seguir las palabras del congresista McGovern. Él dio una entrevista amplia a Prensa Gráfica en El Salvador y él habló mucho acerca de varios tipos de castigos a estas personas. Uno de los tantos es la muerte financiera, como usted lo dice, ¿verdad? El congelamiento de activos, ¿verdad? Y recordemos que esta lista fue hecha en conjunto entre el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro. Y nosotros solo estamos viendo en las personas que fueron desclasificadas. Todavía hay una parte clasificada que no la podemos ver. Y otro tema importante, ¿verdad?, es el hecho de que Estados Unidos está tratando de hacer sociedades estratégicas con otros países cooperantes para que también estas personas no puedan acceder a estos países, ¿verdad?, para que se les cancelen los visados en esos países. Lo vimos en el caso de Inglaterra. Inglaterra se le sumó a los Estados Unidos
para hacer el tema de cancelación de visas, ¿verdad? Entonces, eso tendremos que seguir esperando porque el documento no fue liberado totalmente. Solo fue liberado el nombre de las personas y las causales por las cuales estaban. Yo personalmente opino que sí van a haber sanciones fuertes contra estas personas y falta todavía porque hay un listado adicional, don Renato, y es el listado adicional de los violadores de derechos humanos. Y ese listado adicional todavía no ha sido publicado, todavía no ha sido desclasificado por parte de los congresistas que ya recibieron esta información. Y un punto más para agregar a la discusión, definitivamente el proceso electoral de noviembre es sumamente clave. Realmente esa es la oportunidad que tiene la población para hacer un cambio y hacer una nueva reconfiguración desde el Congreso y la elección de autoridades. Pero también algo que me preocupa y es algo relacionado también con el tema económico es el hecho de que nuestros gobiernos tienen que pasar hacia una estructura más basada en meritocracia y creo que Honduras todavía no ha dado ese paso importante de que sus funcionarios públicos al más alto nivel dentro del gobierno hay una cierta memoria institucional que se mantiene, que son personas muy capaces, pero muchas veces los funcionarios o las cabezas de las instituciones al más alto nivel no cuentan con la formación o la experiencia o las credenciales para poder representar el cargo en el que se encuentran. Y este no es un problema de hoy, ha sido un problema histórico. Yo recuerdo que a mí un gobierno que me animó mucho fue un poco el gobierno del presidente Maduro, porque me parecía que tenía excelentes personas a nivel técnico en los distintos cargos. Y ese es un segundo punto del tema del proceso electoral. Y la última parte, me parece, la dejó muy clara también y es relacionado con el tema del sector privado. Lo dejó claro don Ricardo Zúñiga cuando estuvo en conferencia o estuvo en ese seminario con el sector privado. Y él fue claro de que el sector privado tenía que tomar una postura anticorrupción, ¿verdad? Y para mí ese mensaje del gobierno de los Estados Unidos queda claro. Entonces el sector privado tendrá que ser muy claro, muy contundente y tendrá que ser adicionalmente muy claro en el tema de lucha contra la corrupción y demandar al gobierno eficiencia. Roberto, fíjate, solo tengo un minuto para ti y ya después el comentario final. Es que ayer el periodista Cristian Morazán de HRN entrevistó a don Rubén López, que es director ejecutivo de Relaciones Públicas del Departamento de Estado. Y el señor le dijo que la familia presidencial de Honduras está en la mira de la investigación de Estados Unidos. No el presidente, ya el entorno, su familia. ¿Qué sabe de esto? Mire, básicamente lo que sucede es lo que básicamente dijo este personero del Departamento de Estado, es lo que yo he escuchado con las personas que están en los distintos medios internacionales, tanto del Faro, de prensa gráfica, ¿verdad? Los corresponsales. Y lo que tenemos que entender es que muchas de las cosas que menciona el Departamento de Estado es que también dentro de los listados pueden incluir familiares, cancelación de visas de los familiares, no solo de las personas que son involucradas en actos de corrupción. Por eso tenemos que ser sumamente pacientes, don Renato, al mes de diciembre, cuando van a sacar una actualización de este listado. A mí me parece un mensaje claro de los Estados Unidos que están esperando después del proceso electoral para publicar un nuevo listado, una nueva actualización. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y ponerle ojo. No, es que eso está claro, es que después de las elecciones y el 27 de enero vienen otro tipo de documentos, vienen hasta solicitudes. Eduardo. Sí, yo quisiera hacer una observación y aplaudo mucho lo que dijo Roberto hace unos momentos sobre el mensaje que envía Ricardo Zúñiga a los empresarios. Yo no voy a negar que hay malos hondureños, empresarios que invierten en política pensando en negocios futuros, pero también hay que decirlo. Hay buenos empresarios que están buscando un cambio genuino. Estamos de acuerdo. ¿Verdad? Estamos de acuerdo. Ahí yo hago la mención de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, siempre ha estado, digamos, trabajando en contra de la corrupción, ¿verdad? Mencionando las cosas como se necesita. El caso del Código Penal, o sea, se opuso abiertamente a un montón de procesos que han estado, ¿verdad? En forma contraria al bienestar general. Entonces, es por eso la importancia, ¿verdad?, de la elección en noviembre, porque ahí es donde nosotros guardamos esperanza y una renovación. Y hoy en día, yo quiero decir, no solo es salir a votar, jóvenes, es salir a votar y a vigilar, porque lastimosamente el último proceso nos dejó muchas dudas. Entonces, esta vez nos toca votar y vigilar el voto, ¿verdad?, para asegurar que tengamos un proceso
que realmente refleje la voluntad de la mayoría. Eduardo Facusé es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. La pausa y retorno ya para el comentario final de Mundo Orellana, Germán Cali, Roberto Lagos y Eduardo Facusé. Tu lugar en el mundo digital, hacemos un recorrido por el mundo. Y miren qué mural el que han elaborado en Argentina, un mural gigante dedicado a Lionel Messi. Se suspende la búsqueda de cuerpos en edificio colapsado en Miami. El volcán Toll ha hecho erupción en Filipinas. Y mire cuándo o cuánto estaría dispuesto a pagar para ir al espacio, es la pregunta. Conozca la millonaria cantidad que pagó tripulante por un asiento en primer viaje privado. La trata de personas aumentó en tiempos de pandemia, según Estados Unidos. Y mire a esta mujer, conozca a la mujer de 82 años que viajará al espacio con Jeff Bezos en un vuelo privado. Estas y otras noticias aquí disponibles para que ustedes las amplíe en tunota.com, que es sin duda alguna tu lugar en el mundo digital. Tengo un minuto para cada uno de mis invitados. Gracias reiteradas por su presencia, Eduardo. Agradeciéndote la oportunidad de compartir nuestro mensaje desde la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, nuestro compromiso para siempre buscar políticas que sean del bienestar común, ¿verdad?, del bienestar general de Honduras y tratar de promover los cambios que necesita nuestro país, tanto en el ámbito político como en el ámbito también privado y económico. Es necesario que empecemos a cambiar las actitudes, ¿verdad?, y dejemos de estar viendo qué es lo que podemos sacar. Tenemos que ver más bien cada sector qué es lo que podemos aportar para sacar adelante nuestro país. Muy buena expresión, muy buena expresión, Eduardo. Muy buena expresión. Que sea válido para todos, para todos. Doctor Edmundo Orellana Mercado. Pues agradecerle, Renato, por la invitación y compartir con tan distinguidos panelistas un tema tan importante. Y quisiera reiterarle, Renato, mis condolencias por el fallecimiento de su distinguido padre. Muchas gracias, doctor. Padre Germán Calix. Gracias, Renato, y gracias a los panelistas. Creemos que este tema no se agota hoy con este programa. Es importante, para mí es muy importante que empoderemos a la población para tomar en cuenta que no le están robando al Estado, nos están robando a nosotros. Segundo, que es importante modificar la élite política de tal manera que sea gente con nuevas ideas, conductas y prácticas y que no se consideren los dueños de la sociedad, sino que son representantes de la sociedad y por lo tanto la población tiene que exigirles cuenta. Y tercero, es necesario fortalecer este Estado de tal manera que no siga favoreciendo la impunidad. Y necesitamos más empresarios honestos interesados realmente por el bien del país y también obreros honestos interesados por ayudar que este país salga adelante. Muchas gracias, Renato, y estamos con usted y con su familia. Que esté bien, padre Germán Cali. Roberto Lagos. Sí, don Renato, muchas gracias por la invitación al programa para poder discutir estos temas importantes y esperemos que lo mejor está por venir y que el proceso electoral sea una nueva oportunidad para nuestro país. Y solo pedirle el espacio para mandar un saludo a mis excompañeros del Instituto Salesiano San Miguel, ¿verdad? Generación 2000. Siempre me dicen que les envío un saludo, entonces les envío un fuerte abrazo y siempre los recuerdo con mucho cariño. ¿Qué generación es, Roberto? Generación del año 2000. ¿2000? 2000. Ok, que sí. Saludos también para ellos. Muchas gracias a todos, gracias Eduardo y espero gracias, Renato. Que estemos más seguido debatiendo la realidad de Honduras al igual que con mis otros amigos panelistas. Gracias. La última pausa, yo retorno para despedirme.